Bienvenidos al lugar de las mentes inquietas, donde exploramos el fascinante caos entre mentes y neuronas. Ok, hoy nos acompaña la licenciada Sofía Bolaños. Podemos decir de Sofía que es egresada de la Facultad de Psicología de aquí de la universidad. Actualmente estudia una maestría de neuropsicología en la Universidad de Mondragón. Ha realizado diversos cursos y diplomados sobre psicología aeronáutica, terapia del lenguaje y neuropsicología. Labora en el Centro Integral de Atención Neuropsicológica CIAN como terapeuta cognitivo. Se dedica a la estimulación y rehabilitación neuropsicológica y terapia de traumatismos cráneoencefálicos a adultos mayores con diferentes tipos de demencia y adultos jóvenes con TDAH. Bueno, gracias. Bueno, para comenzar, nos gustaría saber qué fue algo como que la motivó a dedicarse a esta área, como a involucrarse mucho en este tema. Pues la verdad es que el área me eligió un poquito. Yo antes estuve puro pasado en laboral, en la trayectoria laboral, pero nunca me di cuenta que pues, realmente las calificaciones que tenía eran materias de neuro. Entonces dije, bueno, algo estoy como mintiendo. Pedí un cambio y pues me dediqué a la trayectoria y la verdad es que pues se lo tengo que atribuir a mi centro de prácticas. Hice prácticas en el Centro de Investigación de CIVIX, que está por aquí. Y pues estuve bajo la supervisión de la doctora Sochi, que es una persona igual súper comprometida con su profesión, con su carrera, y pues un poco me lo transmitió. Entonces ahí me formé y desde semestres muy tempranos te permiten observar cómo la interacción con pacientes. Yo siempre dije que no que los pacientes no eran lo mío, y me enamoré. O sea, me llena de energía ver pacientes, algo que me satisface mucho, y pues ahí está la relación. Bueno, ¿y nos podría ayudar definiendo más o menos qué es un accidente cerebrovascular? Bueno, un accidente cerebrovascular, hay varios tipos. Básicamente es la presencia de un coágulo que se detiene en algún punto de la vía circulatoria. Puede ser embólico, esto se refiere a que se origina en el cerebro, obstruye el vaso y entonces se suscita un accidente cerebrovascular. O trombótico, es decir, se origina en algún otro lugar del cuerpo, viaja hasta el cerebro y entonces ahí se detiene, se origina el accidente cerebrovascular. O también puede ser hemorrágico, es decir, se rompe un vaso sanguíneo del cerebro y pues entonces básicamente es algo que obstruye la vía sanguínea y que por ende ese lugar dentro del cerebro, esa parte deja de recibir oxígeno y por ende causa un daño cerebral. Y por ejemplo, bueno, como se dedica a esta área, ¿qué tan frecuente es que sucedan este tipo de situaciones y cómo podemos identificar más o menos la sintomatología, cómo percatarnos de que algo está sucediendo? Pues realmente, por desgracia, es más común de lo que pensamos. Sí es importante saber todos los signos de un accidente cerebral porque suelen, a veces se esconden, a veces no somos como tan sensibles a los cambios de las personas que están alrededor de nosotros y pues ojalá no pase, pero puede ser alguien cercano. Entonces hay un acrónimo que es FAS. F se refiere a face, es decir, ver que la cara de la persona no tiene un lado que está dormido o digamos caído. Suele ser el derecho, pero como independientemente hay que identificarlo. La A es de arms, es decir, que un brazo no esté, digamos que caído o sin tanta fuerza como el otro brazo, comparado con el otro brazo. La S es para speech. Muchas veces cuando se está presentando una accidente cerebrovascular, el habla de la persona es inteligible, es decir, no podemos saber o comprender lo que está diciendo. Y la T es time. Esto es debido a, nosotros siempre decimos que tiempo es cerebro, entonces cuando estamos presenciando una CB, es lo más importante es el tiempo. Es decir, me lleva a la persona al centro de salud o de atención más cercano, o llamo a la ambulancia de inmediato porque no sabemos qué tanto pues, daño nos pueda ahorrar el actuar rápidamente. Con ese acrónimo podemos saber cuáles son los síntomas y qué se debe hacer. Okay. Y por ejemplo, ya que estamos en esta situación, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo tenemos que actuar o cuál es el tratamiento? ¿Qué debemos de seguir? Pues?
realmente lo primero es el tratamiento médico. Hay evaluaciones neuropsicológicas dentro del contexto de hospital, o sea, hospitalarios. Alguien llega a la unidad de servicios hospitalares y debido a una ACV y recibe una evaluación, digamos, general de sus usos cognitivos. Es un área de la neuropsicología muy difícil porque el paciente no quiere ver. El paciente no quiere estar hablando con una persona después de un suceso tan pues desgarrador, no tiene verdad esa disposición de ay, viene esta persona con su tablita que debe hablar, ¿no? Entonces requiere de muchas habilidades sociales y de habilidades para la evaluación, pero sí hay una evaluación, digamos, general dentro del ambiente del hospital. Después, cuando se da de alta el paciente, esto muchas personas no lo saben, incluso me tocó con gente que queda con secuelas en el lenguaje, algún tipo de afasia, después de un accidente cerebrovascular y así se queda. Y entonces no recibe la atención necesaria para poder rehabilitar un proceso tan importante. Entonces, ¿qué recomendaría? Ok, se da de alta y se acude a una evaluación neuropsicológica para saber exactamente cuál es el estado de los cognitivos y pues de ahí partir con un periodo de estimulación o rehabilitación neuropsicológica según sea el caso de la población. Y en este caso, por ejemplo, algo que me llamó la atención que comentabas que generalmente ocurre del lado derecho. Bueno, ¿qué tan frecuente es? ¿A qué edad generalmente sucede? Como estos factores de riesgo, estos indicadores que nos pueden decir, ¿sabes qué? Puede ser que en este rango de edad pueda suceder que alguno no esté de género. O sea, ¿qué factores nos pueden indicar que podría suceder un evento psicopatólogo? Bueno, realmente sí hay factores establecidos, se ha hecho mucha investigación al respecto. Siempre digo que seamos conscientes de, porque yo he tenido en consulta desafortunadamente gente de 24 años que se lo hacer. Entonces, sí es, vaya, pasa con más frecuencia en gente mayor de 50 años. No quiero ser excluyente con mis palabras, es decir, no es que necesariamente tengas que tener arriba de 50 años para que eso sea, pero sí ser más sensible a partir de esta edad para la aparición de algún accidente cerebrovascular. Pasa más en hombres y también pues vaya, la investigación nos dice que sucede más en población asiática o africana, no tanto en población europea. No sabemos si estos artículos estén sesgados. O sea, con mi comentario no quiero decir que, repito, no quiero excluir. No sabemos qué limitaciones hayan tenido estos artículos, ¿verdad? Pero hasta ahorita la literatura nos quiere decir eso. Y en cuanto a prevención, pues realmente hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir. Obviamente las típicas recomendaciones de un estilo de vida sano, ¿no? Ejercitarse 30 minutos diarios, la caminata es muy buena, es un ejercicio que está al alcance de todos y es importante llevar una dieta saludable, lo que esté en nuestras manos, que sea saludable y pues no vamos a ser pesocentristas, pero llevar un peso adecuado. ¿Qué me refiero a esto? No es como que hay tu índice de masa corporal o el peso que deberías de tener, sino con qué peso te sientes tú a gusto y aparte tus análisis bioquímicos salud, porque la delgadez no significa salud y la medida no significa enfermedad. Entonces, sí el peso, pero digamos que mantener un peso que no afecte a tus análisis bioquímicos. También pues la depresión es un factor de hacer que se suscite un accidente cerebrovascular desafortunadamente. Entonces pues procurar la salud mental, Factores como el cortisol y todo esto. claro, el estrés es un factor muy importante, la vida va a tener estrés siempre, pero debemos de buscar esas herramientas para gestionar el mental. Y ya que está, pues ya que a lo mejor estamos en riesgo de, hay un factor muy importante que llamamos reserva cognitiva, que es este colchoncito que tiene tu cerebro, de que en caso de que haya un accidente cerebrovascular o incluso algún diagnóstico como algún tipo de demencia, es este colchón que tiene como para resistir el daño. Es decir, una persona que tiene una alta reserva cognitiva, que les digo cómo tener una alta reserva cognitiva, va a tener menos daño cerebral que una persona que tiene poca reserva cognitiva. Dentro de la reserva cognitiva
tenemos los años de escolaridad. Esto sin ser capacitistas, sabemos que la escuela es un privilegio, entonces no todos gozamos de ello. Bueno, así está dicho en la literatura. Los años de escuela, que más te prepares, diplomados, cursos, maestrías, licenciaturas, pues más resulta muy importante tener hobbies fuera del área de trabajo que sean diferentes a lo que están desempeñando, porque es la única manera de, pues, en un hobby estimular tu cerebro. Como crear conexiones neuronales. Así es, suscitas las conexiones neuronales haciendo cosas nuevas que pues no estás acostumbrado a hacer, ¿vale? También aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, pues todas estas actividades cognitivas. Ojo que el envejecimiento cognitivo empieza desde los 30 años, entonces no empieza desde los 60, no es como que excluyente al adulto mayor. Entonces, cualquier actividad que te rete, esas actividades que te dicen, a ver, necesito sentarme y ver cómo está esta actividad y entenderlo bien, es lo que va a hacer en tu cerebro y pues va a aumentar tu cerebro cognitiva y por ello, en caso de que sufra un accidente vascular o te hagas algún tipo de demencia, el daño va a ser menor. Entonces, es una forma también de cuidar. Cosas de ese tipo como armar rompecabezas, crucigramas, ajedrez, no sé, de planeación y todo este rollo, está súper. Sí, es muy bueno, pero hay que seguir como aumentando el nivel. Ajá. O sea, si empiezas con un rompecabezas de 100 pesos, pues bueno, el próximo año ahorita te doy 500. Muchas veces mis abuelitos vienen y me dicen, no, pues que yo estoy al lado de mi casa. Yo hago mi sudoku, yo hago mi crucigrama, yo hago todo eso. Pero el caso es que después de un tiempo nos acostumbramos y son actividades que pues bueno, ya las sé hacer, ¿no? Y pues dejan de ser tan beneficiosas. Pero ahorita tenemos herramientas pues digitales muy padres, hay aplicaciones super padres, estos proyectos de cocina que o sea, son organización y planeación 100%, son bien recomendados, o sea, hay muchas aplicaciones que ya luego les paso que están súper buenas para esto. Y por ejemplo, ¿qué tan común o bueno, puede que suceda más de una vez o le ha pasado alguna vez de que un paciente volvió así de que a tener? Sí, desafortunadamente aquella persona que ha sufrido un ACV es más propensa a que suceda una segunda vez, entonces usualmente en consulta, mayormente en la población mayor de 60 años pasa que tienen un ACV de algún tipo, no sé, a los 70 años y a los 72 vuelven a tener otro evento vascular, entonces sí, las personas que han tenido un ACV son más propensas a tener. Y pueden tener, por ejemplo, lo que comentaba al principio sobre que hay varios tipos. Puede ser que en primera instancia sea un ACV isquémico y se tapone. Y entonces, oye, ¿sabes qué? Aquí hubo una muerte neuronal, ¿no? O sea, se eximió una parte del cachito del cerebro y en una futura ocasión sucede que fue hemorrágico. Eso se puede suceder con una Que se combine. Así es, digo, no es como basado en artículo científico, pero a veces pasa que tienen un accidente isquémico y un accidente, digamos que menor, con menor gravedad, pero sí es un evento vascular y pues la verdad es que sí causa estragos. Y algo también que me llamó mucho la atención fue que a veces no nos damos cuenta, no nos percatamos que eso está sucediendo. Entonces, algo de había algo que decía sobre un ACV silencioso. Esto, ¿cómo es? Pues sí, como es bastante explicatorio el nombre, Sí. es un ACV que no muestra los síntomas comunes que comenté, así es, en un principio. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que la persona tuvo un ACV silencioso? Con la neurona, porque se ven los eventos vasculares en la neurona. Pasa mucho con personas adultos mayores que llegan a consulta con quejas de memoria y dentro del diagnóstico, pues a ver si tenemos, cuando tenemos al alcance de la neuroimagen, pues la revisamos y resulta que tuvo uno más accidentes vasculares de los cuales nunca tuvo, pues nunca lo notó, y es ahí donde se puede encontrar una demencia vascular. Es usualmente como solemos pues identificarnos, pero también uno de los signos de la ACV es un dolor de cabeza focalizado y muy fuerte.
Entonces, a veces esa es una acción de cerebro. No digo esto para que entremos en ansiedad, ¿verdad? No, no, no. Hay una frase que me gusta mucho que es alerta pero no ansioso. O sea, hay que estar alerta a las cosas que no permiten que esto dañe nuestra funcionalidad diaria. Simplemente ser conscientes de que los dolores de cabeza no son, ay, pues me tomo una pastillita y súper bien. O sea, por algo está doliendo tu cabeza, hay que ver el origen y también atender ese tipo de síntomas. Que también forman parte de los síntomas principales de la Ya me asusté yo. Se preocupó, ya se Yo me estaba viendo la cabeza. Bueno, no es cierto. Y por ejemplo, ¿cree que hay una manera que se pueda prevenir? O sea, por ejemplo, si me duele la cabeza, no que necesariamente me esté pasando, pero que de real lo puedo prevenir o casi siempre ya es muy tarde cuando pasa. Usualmente nos damos cuenta cuando ya está bien. Obviamente, pues, ¿qué puedes hacer? O sea, como les decía, el sedentarismo no es bueno, ¿verdad? Para este tipo de situaciones. Desgraciadamente, la población con diabetes tipo 2 es más propensa, pero recordemos que, a ver, tenemos como una idea en México de que la diabetes es como la perdición, ¿no? Que ya tengo diabetes, no, o sea, estoy mal, personalmente tengo diabetes, y mientras tu diabetes esté controlada y lleves tu tratamiento y hagas tus análisis año con año, pues no vas a tener algún riesgo. Sin embargo, si tú llevas un diagnóstico descontrolado, pues sí se va a hacer. Justo, bueno, eso es un punto súper importante. Me queda algo al respecto. De hecho, creo que sí es bastante importante como llevar un control y un monitoreo de tu salud en general. Precisamente porque tuve un familiar que él dijo, no, pues ya me voy a poner a hacer ejercicio y todo. Y claro, y él después de llevar todos los días siendo sedentario, pues empezó a hacer ese ejercicio y a comer mejor y todo. Pero él no llevaba un control de su salud ni de la presión arterial. Resultó pues, que tenía presión alta. ¿Qué pasó? Comenzó a hacer ejercicio, el flujo comenzó a aumentar un evento cerebrovascular. Entonces sí, pues bueno, creo que a veces hasta contraproducente salió, ¿no? El querer llevar un estilo de vida saludable, pero sin tener idea de cómo llevarlo y claro, ajustarlo. Entonces Sí, es que es una idea de cómo es tu salud general. Llevar tus chequeos anuales, con chequeos también hay cada 2 años, o sea, ser consciente de que mi cuerpo me permite hacer todo lo que hago día con día. Y es solamente justo que dentro de la posibilidad, de hecho hay centros como Salud Digna que ya están súper accesibles, tienen un muy buen servicio, o sea, no sé qué. Hay personas que desgraciadamente no van a tener el presupuesto, ¿verdad?, mensual de poder hacerse un chequeo completo, pero hay exámenes que son de bajo costo en centros muy accesibles. Yo sé que a veces está esa como de miedito, ¿no? No me quiero hacer estudios porque no quiero cansar, pero pues es mejor intentarlo en una etapa temprana a ya después que estés enfrentando a un acceso social. Y bueno, pues también el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, los alimentos procesados, que bueno, hacemos lo que podemos, claro, con lo que tenemos, pero dentro de lo posible, pues tener un cuidado de esto y ser consciente, ¿no? A lo mejor, bueno, todos tenemos algún hábito que nos gustaría mejorar, claro que sí, pero ser conscientes de lo que este hábito puede desencadenar y ser sensible a los síntomas, en lo que estás en esa etapa de aceptar que lo quieres cambiar. Sí se puede prevenir, para que no esté la vuelta, sí se puede prevenir con los hábitos que ya les menciono. No sé, en qué etapa he tenido, desgraciadamente, consulta pacientes que son comedores, que llevan un estilo de vida saludable, que de la nada salieron a caminar al parque y tuvieron una metastasis. También es importante el componente hereditario. O sea, si en tu familia hubo accidentes cerebrovasculares, se está teniendo mayor cuidado. Mantenerse al margen. Y entonces, bueno, ya, ok, no pudimos prevenirlo, sucedió el evento cerebrovascular. ¿Qué alteraciones voy a encontrar en el paciente una vez que ya ocurrió todo? Ya, ¿sabes qué? Ya llegó a consultar conmigo y yo ya lo voy a evaluar. ¿Qué alteraciones comúnmente yo voy a encontrar? Realmente no hay un perfil establecido, porque como saben tiene que ver
podemos ver síndromes constitutivos que tengan alguna afectación específicamente de funciones ejecutivas, un diagnóstico bastante difícil que es algún tipo de afasia, que es pues, la afectación de alguno o más de los componentes del lenguaje, y pues diferentes alteraciones en los procesos cognitivos. Muchas veces se diagnostica un deterioro cognitivo leve, ese es el diagnóstico oficial, y en el que se pueden ver alterada la memoria, atención y funciones ejecutivas. Puede que se altere solamente la memoria, o la memoria y la atención, o la memoria y las funciones ejecutivas, pero realmente depende de dónde está la lesión en el paciente. Pero hacemos una evaluación completa, o sea, evaluamos los 4 procesos cognitivos. Obviamente, si me viene un paciente con el que no me puedo comunicar, la evaluación se va a literalmente igual. O sea, es tener esta observación que se va desarrollando a través de la práctica y esta sensibilidad a cuando estás en consulta, enfocarte qué necesita tu paciente. No qué le quiero poner yo, no cuál es mi protocolo, sino tengo esta persona que acaba de subir un evento terrible que no queremos pasar mejor. ¿Cómo puedo hacer este proceso? ¿Cómodo para él? Y sobre todo, eficaz. ¿Qué va a ser lo mejor para aplicar? Y por ejemplo, cuando sucede este evento o pues este accidente, ¿cómo evoluciona? O sea, ¿cómo va funcionando? Bueno, el pronóstico que podemos ver según cómo lo vayamos trabajando. Aquí pues, es bastante subjetivo porque tiene que ver con la localización y el tamaño de la lesión también. Pero tenemos algo que es la curva de recuperación espontánea. Que la primera es a los 3 meses después del accidente y la segunda a los 3 meses después. Si el paciente recibe atención neuropsicológica en esos primeros 6 meses, pues lo mejor. Exclusión. Obviamente un paciente que recibe atención desde un inicio va a tener mucho mejor pronóstico que un paciente que llega un año después, que fue lo que nos pasó en pandemia. Que no podían salir, de repente la gente tenía acceso a los claros, no podían acercarse a un centro de brazo psicológico y pues tuvimos ahí pacientes que no recibieron la atención adecuada. Y fuera de la curva de recuperación espontánea también está la frustración. Obviamente que de un día a otro dejes de hacer tus actividades diarias que no tengas esa capacidad o que dejes de comunicarte va a ser muy frustrante. Y entonces entra depresión, ansiedad. Si hay una lesión en áreas frontales, pues también la modificación de la conducta, la situación con la familia se vuelve difícil, así es. Entonces, pues sí, hay aspectos que son clave para determinar cómo va a evolucionar ACV. Idealmente se da atención a los psicológica desde el comienzo, empieza la rehabilitación y recordemos que el objetivo de esta es justamente rehabilitar al paciente para que vuelva a ser independiente o tan independiente como el año le permite. Y este pronóstico, ¿qué tan común es que pueda alcanzar tal vez un 100% de funcionalidad como lo era antes, pero el 90% lo que ¿qué tan probable? Claro que sí depende de los factores, pero de manera general, ¿qué tan probable es que, bueno, sabes que lo abordé en los primeros 6 meses y ya hace una evaluación y al año y lo estuvimos trabajando? ¿Qué tan probable es que mejore? ¿Cómo que se reincorpore a su propia lo rutina, a más su que vida? se pueda, o sea, incluso si puede ser un 100%, eso podría ser posible. ¿Podría ser posible con mucho trabajo? Sí, de que se puede. Obviamente siempre va a haber un grado de adaptación. Al 100% como tal es difícil que suceda. Es probable, sí es probable, pero no es nada más recibir atención los primeros 6 meses, sino tener una familia comprometida, tener un paciente con buenas pruebas de tratamiento, llegar al terapeuta correcto, que haga un buen equipo, que la familia esté involucrada, que el paciente esté atendido multidisciplinariamente. Esto requiere de recursos. Desgraciadamente aún requiere de recursos y más en nuestro país. Entonces, hay muchos factores que determinan el pronóstico del paciente. Lo que dice la literatura es que aquel paciente que sea más consciente de su déficit va a tener un mejor pronóstico. Entre más consciente del déficit sea, pues mejor. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente con alteraciones en el lóbulo frontal que tiene claramente
empatía, ¿no? De decir, a ver, tengo frente a mí un caso que no me gustaría vivir y yo tengo las herramientas para poder sacarlo adelante. Entonces, poner todo de ti es importante. Entonces, así como que caso que venga y ella esté dispuesto, así súper dispuesto, pocos. Pero les puedo platicar de dos casos. El primero fue cuando yo estaba en prácticas, era una mujer de 54 años. Recuerdo que me gustó mucho porque era hija de mi mamá. Entonces, ahí es donde te pega. Sí. Híjole, ojalá que nunca esté enfrentando esto con mi familia, pero una mujer de 54 años, activa laboralmente, que tiene un accidente sobre la justo, ella era corredora y salió a caminar al parque una mañana y sucedió el accidente. Me parece que ella tenía el componente vital, si su familia se había ido, perdón, habían pasado este tipo de accidentes. Entonces ella desconozco el diagnóstico inicial con el que llegó, porque yo me incorporé a este tratamiento ya con mi de salida, no fue mi tratamiento actual, fue mi compañero, pero fue un diagnóstico de fase. Cualquier tipo de fase es bastante dura. La manera que queremos que se desenvuelva un diagnóstico de fase es que termine en una fase anónima, es decir, que solamente haya dificultades en el componente de denominación, de llamar las cosas por su nombre, porque esto hace que tengamos un lenguaje fluido, expresivo, que solamente digamos, ¿me puede explicar el micrófono? A eso queremos llevar una. Entonces, ella, en conjunto a su familia, tenía su esposo con ella, que era súper motivante para ella, y siempre fue como, tú puedes, tienes que ser independiente, tienes que hacer las cosas por ti misma, ¿cómo te puedo ayudar? Y la actitud que tenía esa paciente, que yo creo que ha sido la primera paciente de lenguaje que no se me ha frustrado en medio del tratamiento, era muy positiva. Y ella quería incorporar su trabajo, y ella quería seguir con su vida. Realmente era muy, muy joven. Entonces, pues fue a sus terapias, ella no podía manejar, pero usaba el transporte público y llegaba a sus sesiones súper preocupada, siempre llegaba con un detallito, la atenta, su aspecto personal seguía maquillándose, se arreglaba, completamente acabada. Tenía este componente emocional que es súper importante. Digo, en este caso, pues ella tenía ventaja, no experimentó cambios en el estado de ánimo, pero es un caso bonito. Y luego tuve un caso de un paciente que, bueno, me ha tocado que en consulta tengo pacientes con alta escolaridad, entonces son profesionales, doctor con PhD en no sé qué, y de pronto dices, ¿cómo voy a conectarme con esta persona que sufrió una enfermedad vascular, que no me puede hablar, que tiene una alta escolaridad y que le tengo que enseñar cómo suenan los dedos? Eso fue algo que recientemente me impactó. Tengo ahorita consulta a una doctora, su diagnóstico es afasia transcortical motora, es una cosa difícil. Logra expresar, ahorita ya está expresando frases de 5 palabras, eso es un gran logro, pero llevamos más de una terapia. Entonces es difícil y es leer mucho. Hace poquito leí un libro que se llama Yo maté un perro en Brooklyn. El título está muy fuerte, pero es una analogía del lenguaje de seres humanos y el lenguaje de los perros. Ese libro se centra mucho en el lenguaje y en cómo, qué tan poderoso es, vaya, está muy padre. Entonces me hizo como tener un despertar con mis pacientes y reformar el esquema de tratamiento, obviamente siguiendo los modelos teóricos oficiales, que para el lenguaje tenemos pocos, pero ahí tenemos todo de literatura. Entonces fue enfocarme en que esta persona no sintiera sus sesiones infantilizadas. ¿Cómo le puedo enseñar cómo suenan las letras sin que sea un phonics con la letra de colores? Entonces, este caso en particular sigue estando en terapia, sigue yendo a sesión, ya está diciendo frases, pero fue una persona que al principio incluso estaba rendiendo. No, es que no me gusta la actitud de la persona. Y es importante no personalizar ningún comentario que hagan las personas. La están pasando difícil, tú estás ahí para brindarles ayuda. Entonces, fuera de decir, no le gustó la actitud, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que sí le guste? ¿Cómo puedo hacer que sí le guste una actitud y si esté cómoda con su
con su terapia y se puede involucrar. Con ella me tocó difícil porque era muy refunfuñona al principio, muy enojona. Claro, por favor, no me puedes comunicar, claro que vas a decir. Y ahorita ya las sesiones son pura risa y la disfruta y hago entrevistas para que ejercite fluidez verbal y le pongo eso, pero le pongo actividades dentro de su profesión con lo que puedo, ¿no? Con lo que bajo sus intereses. ajá, exactamente, muy personalizado. Entonces, es un caso que al comienzo fue difícil, pero está evolucionando de forma correcta. Hay muchos componentes que nos han permitido trabajar con mayor rapidez, pero eso es un caso que todavía está. Bueno, y ya como para ir finalizando, ¿qué comentario que nos pudiera dar pues, a nosotros estudiantes que nos estamos formando, como que apenas descubriendo qué nos interesa, a dónde queremos llegar, o algún consejo, algo que nos quisiera compartir? Algo que le hubieras gustado saber en la carrera. Algo que me hubiera gustado en la carrera. La carrera es más difícil que la vida laboral. Yo recuerdo mi último semestre fue, híjole, yo creo que nunca había estado tan irritada. A las personas que me conocían en ese tiempo, y no era yo, o sea, era yo muy rara. Pero sí, la carrera es más difícil que el ámbito profesional, entonces no desistan porque es difícil, más, digo, hay centros de práctica que tienen diferentes grados de dificultad, yo sé, algunos se exponen a mucho estrés, otros no tanto, que bueno, pero aprendan, la verdad que aprendan, o sea, si algo les gusta, investiguen, si les gusta una población, lean, vean videos de YouTube, vean TikToks al respecto, no me importa que sea, pero vean algo. Y la verdad que todo puede funcionar para nuestro bien. ¿Son de Melo? Sí. Pues encuentren una población, creo que eso es importante. Yo tuve el privilegio de encontrarla en mis prácticas, me gustaba mucho el adulto mayor, pero luego, digo, no se cierran. Yo soy una persona muy flexible, entonces no yo me quedo con adulto mayor, o no saben que yo me quedo con esto, pero hace un año y medio empecé a atender adultos jóvenes con TDAH y fue un clic instantáneo. Fue algo que dije, wow, o sea, quiero dedicarme a esto, quiero dar las herramientas para ser más funcional en mi vida diaria, profesional. Y fue a base de experimentar, de sentarme enfrente de un paciente y digamos que dejar de lado todo lo humano, ¿no? Lo que conforma a Sofi y ser solamente yo en mi profesión, eso es importante. Entonces, encuentren una población, encuentren un interés, traten de hacer su aprendizaje cómodo, es decir, o sea, a mí me hubiera gustado disfrutar un poco más de mis horas de estudio, muchas veces estaba muy concentrada en entrar al trabajo, ¿no? Pero, ¿y si me tomaba un cafecito? ¿Y si ponía quimita y estaba como en un sitio leyendo? Así hacía, digo, dentro de mis privilegios, obviamente, pero si hacía ese proceso más suave para mí, creo que lo hubiera disfrutado mucho más. Entonces, no sé, encuentren algo que les interese y dejen que los conducta. Que suceda, pueden llevar. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Compartirnos las experiencias que han tenido por ahí. Me gustó mucho que el tema esto de ser como personalizado, buscar intereses que tiene el paciente, no verlo tan infantil. O de tanto protocolo, o sea, Exactamente. como personas. Las actividades psicológicas siempre van a ser las más eficientes. Si tengo justo les comenté a un paciente que estaba en riesgo de su puesto, ¿verdad? Porque tuvo un accidente, un traumatismo encefálico y tenía muchos problemas de atención. Y llega conmigo un señor de 45 años, con una persona de 25, que dice, ¿qué me va a enseñar esta niñita? Y dice, yo no tengo nada que enseñarles. Y ellos tienen todo que enseñarme, yo solamente les voy a dar reglas. Eso es todo lo que les voy a brindar, no voy a ir a enseñar. Entonces, fue una persona que hicimos clic rápido y entonces, por ejemplo, a él le tocaba detectar, no sé, defectos en una estructura, en una construcción. Entonces, se traía la foto de la estructura y empezábamos a necesitar los defectos. Entonces, íbamos a checar otra vez, íbamos a hacer un checklist, íbamos a hacer un apartado de notas que sea funcional para que tú tengas establecidos los pasos que tienes que seguir para que no se te pase ni un solo error. Entonces, el personal, digo, estoy en el sector privado, pero personalizar las actividades de tus pacientes, aunque te lleve tiempo